Buenos días, maestra Marlene y apreciados compañeros. En este módulo de Derecho Agrario estaremos abordando los temas de la Unidad 3. Nuestra UINA está integrada por Christopher Abisaima Díaz y José María Méndez Alfonso. A continuación. 3. Disposiciones que generaron el nacimiento del sistema social agrario mexicano. 3.1. El Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911. Escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, y firmado el 25 de noviembre de 1911. El Plan de Ayala fue proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año. Es el manifiesto de la rebelión zapatista tras su ruptura con el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero. El Plan de Ayala expone los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas. Restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados, previa indemnización. Los campesinos zapatistas, basados en el estado de Morelos, en el sur del país, reclamarían estos derechos con las armas, continuando la rebelión iniciada pero no concluida por Madero. Entre los problemas que enfrentan los campesinos y que son prácticamente con carácter generalizado se encuentran los siguientes. Junto con las dificultades de organización interna, de vinculación y representación con las autoridades, la contaminación de las tierras, la falta de agua, el establecimiento de asentamientos irregulares y la falta de regularización en la tenencia de la tierra, son los mayores conflictos que limitan la capacidad productiva de los grupos de campesinos. 3.2 Discurso de Luis Cabrera del 3 de diciembre de 1912. Luis Vicente Cabrera Lobato, Zacatlán, Puebla, 17 de julio de 1876, fue un abogado, político, diplomático y escritor mexicano. Para firmar sus ensayos políticos, utilizó el seudónimo de Lic. Blas Urrea y para firmar algunas de sus obras literarias, utilizó el seudónimo de Lucas Rivera. Su ideología de protección al campesino y sus propuestas, fueron la base para el desarrollo de la ley agraria promulgada el 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza. Abordando un fragmento del discurso de Luis Cabrera decía la letra de la siguiente manera: extensión del problema agrario. El problema agrario, la cuestión agraria, hasta la ley agraria se dice, suponiendo que este problema agrario, o esta cuestión agraria, deba sintetizarse en una sola ley que sea una especie de panacea de todos nuestros males económicos. Es tiempo de que precisemos ideas. Hay muchos problemas agrarios, muchas cuestiones agrarias, y se necesitan, para su resolución, muchas leyes agrarias. No es posible que un hombre, por inteligente, por bien intencionado que sea, por buena voluntad que despliegue, por grande que sea la laboriosidad que emplee en su trabajo, pueda él solo dar sí mal estudio de las cuestiones agrarias de México. Debemos pues, modesta y honradamente, conformarnos cada uno con poner nuestra contribución y traer al seno de la Cámara la parte en que creamos servir mejor a nuestro país, de los varios, difíciles y complejos problemas que constituyen la cuestión agraria. Uno de los más sencillos, en mi concepto, pero de los más importantes y de los de más urgente resolución, es el que traigo a vuestra consideración. El hacendismo, o sea la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en el impuesto y de una multitud de privilegios de que goza aquella en lo económico y en lo político, y que producen la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande. El hacendismo debe combatirse por medio de medidas que tiendan a igualar la grande y la pequeña propiedad ante el impuesto, pues una vez igualadas ambas propiedades, la división de la grande se afectará por sí sola. 3.3 Reformas al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. El 12 de diciembre de 1914, el primer jefe, Venustiano Carranza, expidió en el puerto de Veracruz el decreto que adicionaba contenido social al Plan de Guadalupe. Con base en esas adiciones decretó la legislación preconstitucional que tuvo una importancia central en la victoria del constitucionalismo sobre las fuerzas convencionistas de Villa y Zapata. Carranza consideraba que primero había que derrocar a la dictadura. Por ello, el Plan de Guadalupe fue un plan político, que concentró sus objetivos en la lucha contra Huerta, posponiendo las reformas sociales. Carranza, al frente de la revolución constitucionalista, logró que Huerta renunciara a la presidencia y huyera del país el 15 de julio de 1914.
Para dar legalidad a estas políticas y atraer a los grupos populares a su causa, el 12 de diciembre de 1914, en el puerto de Veracruz, Carranza decretó las adiciones al Plan de Guadalupe que, en su artículo 2o, señalaba: el primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. Leyes agrarias que favorezcan la formación de las tierras de que fueron injustamente privados. Leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad de raíz, legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general, de las clases proletarias. Establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional. Bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente y, en general, todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley. 3.4 Decreto del 6 de enero de 1915. En 1915 el presidente de México, Venustiano Carranza, expidió la ley agraria que ordenaba la restitución de tierras a los pueblos. El 6 de enero de 1915, el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, promulgó en Veracruz la ley agraria, cuya finalidad fue la de rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Dicha normatividad, a saber, fue redactada por Luis Cabrera. Sus puntos principales fueron la repartición y la distribución de propiedades, mediante el expolio de haciendas. Con esa ley se logró restituir gran parte de las tierras arrebatadas a sus verdaderos dueños por una errada interpretación legislativa en la materia, así como impulsar la Comisión Nacional Agraria, NA. Otro de los objetivos alcanzados fue la creación de comisiones locales agrarias y de comités particulares ejecutivos que, suscritos a la NA, se encargaron de conducir los trámites iniciados en las diversas localidades. 3.5 Artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Entre el artículo 27 y la reforma agraria ejidal, que durante buena parte del siglo XX transformó radicalmente la estructura de la propiedad rural en México, en lo que fue sin duda, y más allá de sus muchas deficiencias, una de las más significativas intervenciones sociales de los gobiernos emanados de la Revolución. No hay texto más significativo que el artículo 27. Ahí el gran sujeto es simplemente la nación, y su objeto nada más y nada menos que definir, y justificar, a grandes trazos, los poderes que ésta habría de ejercer sobre la propiedad territorial, la tierra, el agua y el subsuelo. La nación, soberana, anunciaba que se dedicaría en lo sucesivo a transformar el dominio de tales propiedades, todo esto en aras de la justicia, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Bueno, con esto hemos terminado, espero que hayan entendido. Gracias por su atención, hasta la próxima.